noches, bienvenidos. Esto es el programa Radial Latina, como cada miércoles. Hoy estamos 17 de febrero. El día de hoy teníamos programada la participación del licenciado Marcos Nakashima, especialista en temas migratorios, como ustedes ya conocen. El doctor licenciado Nakashima ha tenido un inconveniente, no puede participar el día de hoy, pero hoy estaremos por primera vez en el programa con un nuevo colaborador. Hace unos días recibimos consultas sobre el tema del Shobyo Teate. Yo creo que todos los trabajadores en Japón debemos conocer acerca del Shobyo Teate. Vendría a ser la traducción ayuda, asignación en caso de enfermedad o lesión. Esto es muy importante conocerlo, es algo que nos puede ser de mucha utilidad, y para eso estaremos más adelante con Anthony Guardamino. Él es asesor en Job Station en Shizuoka y miembro de nuestra comunidad. Nos estará el día de hoy explicando acerca de esto. En breves, más adelante estaremos en comunicación con él, pero antes de comunicarnos, entrar en conexión con Anthony, me gustaría compartir con ustedes algunas de las noticias. Bueno, en este momento está nevando en varios lugares, ¿no? Hay mal tiempo en varios lugares, y se prevén que las intensas nevadas a lo largo de la costa japonesa que da al mar de Japón van a continuar, principalmente en esa zona del mar de Japón, pero también hay nevadas, están ocurriendo nevadas en otras zonas. Por ejemplo, por hoy miércoles las nevadas se estarían intensificando en algunas áreas, incluso en áreas que son de llanura a lo largo de la costa del Pacífico, en las regiones de Tokai y Kinki. Nosotros aquí transmitimos el programa Radial Latina, se transmite desde la ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo, corresponde al área de Kinki, ¿verdad? Bien, la Dirección de Meteorología informa que un fuerte patrón de presión invernal y una potente masa de aire frío están provocando estas nevadas en un periodo de 24 horas hasta mañana jueves por la mañana. Se prevén que, por ejemplo, en la zona de Tohoku y Hokuriku va a acumularse 70 centímetros de nieve en algunas zonas, así como en Niigata se cree que también será de 70 centímetros. En la región de Kanto Koshin se espera que se acumule 60 centímetros de nieve. En Gifu y la región de Kinki unos 50 centímetros. En Hokkaido 40 centímetros, así como en la región de Chugoku, y 25 centímetros en la prefectura de Mie. Las autoridades meteorológicas instan a la población a tener cuidado ante posibles cortes de tráfico, avalanchas, así como apagones y árboles caídos. La nieve podría acumularse aún más, ya que se espera que un fuerte patrón de presión invernal permanezca hasta principios de la próxima semana, es decir, lo que queda esta semana. Es una masa de aire frío que fluirá de manera intermitente. Se aconseja las autoridades aconsejan a los ciudadanos que se mantengan informados de las últimas previsiones meteorológicas y de tráfico, y que consideren la posibilidad de reprogramar sus planes o cambiar de ruta si fuese necesario. Los conductores deben asegurarse de llevar neumáticos de invierno y cadenas cuando viajen por carreteras con nevadas. Hoy en la mañana varios tramos de por ejemplo, de la Meishin habían sido cerrados, ¿no? Hay tramos de las carreteras que están siendo cerradas y estamos enfrentando una ola de frío que, como nos dice la nota, estaría continuando hasta inicios de la próxima semana. Hoy aquí en Kobe también nevó. Es raro que en Kobe nieve. Hoy más o menos a las 2:30 de la tarde, aproximadamente durante una hora nevó, pero no en Kobe, en la ciudad de Kobe no se acumula, pero sí, por ejemplo, en otras ciudades de
de la misma prefectura de Hyogo, como Osanda y otros, sí están registrando nevadas bastante considerables. Bien, estábamos comentando también, me gustaría comentar algo, una noticia que leí sobre el arroz. Ustedes saben que el precio del arroz en Japón se ha disparado. Decían de que, según la nota que yo leí, decían de que ha tenido un incremento de su precio en un 76% en estos últimos días, el arroz. Y bueno, esto ha motivado al gobierno a soltar el arroz que tiene en stock. Les explico. Sobre este tema también escribió una de nuestras colaboradoras en una de las ediciones pasadas de Revista Latina. Resulta que el gobierno japonés tiene una cantidad de arroz que almacena para casos de emergencia, que puede ser en caso de que no haya buena cosecha en el año, hubieran sequías o desastres, etcétera, etcétera. Japón tiene una cantidad, un acopio de arroz que es para casos de emergencia. Dado el alza que se está dando en los precios del arroz y que están afectando mucho la economía de los hogares, pues el gobierno ha decidido soltar una gran cantidad de liberar una gran cantidad de arroz de esta reserva ponerla en el mercado a fin de que esto haga de que el precio del arroz baje. Va a hacer una primera, va a poner a la venta una primera, ¿cómo se puede decir? Una primera cantidad, ¿verdad?, de arroz, a fin de mover el comercio y que el arroz baje de precio, y luego si fuera necesario haría una segunda liberación del arroz que tiene almacenado para casos de emergencia, ¿no? Esperemos que sí, porque de verdad va a ser mucha ayuda. Las amas de casa, las personas que van a hacer las compras han podido ver el incremento de precios que ha tenido el arroz, ¿no? Y el arroz es un alimento necesario, sobre todo en Japón, se consume todos los días, ¿no? Hay hogares donde el arroz es parte de la dieta diaria, aunque por ahí una amiga me decía, yo no como arroz, no me importa, pero creo que son casos muy aislados, porque generalmente la mayoría de hogares consume arroz diariamente dentro de su alimentación, ¿verdad? Bien, también quería comentar con ustedes que, como sabrán, Osaka se está preparando con miras al lo que es la Expo 2025, donde participarán 158 países y regiones realizando charlas, demostraciones y exposiciones acerca de sus productos, etcétera, ¿no? Con miras a prepararse y presentar una mejor ciudad, Osaka ha hecho que se implemente y ha entrado en vigor el pasado 27 de enero una disposición que prohíbe fumar en Osaka, en lugares públicos, y esto no solamente está restringido o se refiere a los cigarrillos convencionales, sino también van a estar prohibidos por este reglamento los cigarrillos electrónicos también, ¿no? Entonces, la persona que fume, ¿no?, ya sea un cigarrillo convencional o un electrónico en la ciudad de Osaka, pues tendrá que pagar una multa de 1,000 yenes. Ya entró en vigor, por si acaso, ya a partir del 27 de enero ya. Entonces, si ustedes no van a poder fumar, hay lugares que la ciudad está disponiendo para que las personas que fuman puedan fumar en esos lugares que son zona de fumadores, pero en cualquier lugar de la ciudad de Osaka no van a poder ustedes encender un cigarrillo, pues tendrán que pagar una multa, ¿no? Al parecer esto también es una medida para controlar
la cantidad de tabaco que consume Japón, que según esta información, según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que en Japón consumen tabaco ha disminuido en un 32%. Así es, qué bueno, ¿verdad? Es una buena noticia. Bien, vamos ahora con el tema de prevención de desastres. Como siempre, nuestro espacio de Bosai, le llamamos. Prevención de desastres es Bosai en japonés, acuérdense de esa palabrita. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes información acerca de qué hacer si ocurre una pequeña preparación en caso de que ocurriera un terremoto en esta época de invierno, en esta época tan fría. No es algo que no puede suceder. Recordemos que el terremoto de Ishikawa, de Noto Hanto, fue precisamente el 1 de enero del año pasado y hacía frío. Vimos en las noticias cómo las personas, los damnificados, pasaron frío y bueno, nunca se imaginaron. Nadie se imaginó que un día 1 de enero ocurriría un terremoto de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, una de las formas de prepararnos ante terremotos y posibles tsunamis y posibles terremotos es también pensar que estos fenómenos se pueden dar en épocas de frío y que, por ejemplo, y en épocas de nieve como las que estamos en este momento. Japón está enfrentando una ola de nieve. Imagínense, esperemos que no, pero si ocurriera un desastre, un terremoto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, cuáles son las medidas que podemos tener? Además de lo que siempre hacemos, en este caso la situación cambiaría un poco porque si está nevando mucho, los techos de las casas estarán llenos de nieve y esto hará que sea más fácil que una vivienda pueda colapsar ante un movimiento, ¿no? Entonces, tratar de evitar, si vive usted en una zona donde el techo se llena de nieve, tratar de agruparse y limpiar, agruparse con otras personas. Lo hablamos en el programa anterior. No haga estas tareas solo o sola porque puede ser muy peligroso. Luego, cuando estamos en una situación así, también es difícil evacuar, así es que va a tomar más tiempo. Por la inclemencia del clima va a ser difícil poder evacuar, entonces se recomienda no solamente verificar con tiempo, con anterioridad los lugares a donde uno tiene que ir a refugiarse, conversarlo en familia, sino también preparar ropa y objetos que nos pueden servir en momentos de fríos, como por ejemplo un calentador de ambiente portátil, algo para calentar el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Luego también en la casa, en esta época de invierno se suelen prender las estufas, muchos usamos estufas de gas, algunos estufas de querosene, y fue lo que ocurrió en el terremoto de Kobe, ¿no? En el terremoto de Kobe, más destrucción y más daño de las viviendas se generó por los incendios que se dieron porque las estufas, ¿no? En esa época, estamos hablando de hace 30 años, más se usaban las estufas de querosene, cayeron y generaron incendios, ¿no? Entonces, estas son solamente algunas de las recomendaciones de prevención en caso de que pues se diera un terremoto, un desastre en una época como esta, en invierno y con nieve. Bien, ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy, estamos con Anthony. Hola. Hola, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Nosotros también te escuchamos y te estamos viendo. Anthony, muy buenas noches, bienvenido al programa. De verdad es un honor tenerte por primera vez en este programa, en el programa Radial Latina. Muchísimas gracias por aceptar colaborar con nosotros y brindar información a la comunidad, una información tan importante. No, por favor, muchísimas gracias a mí, Roxana, por
invitarme en esta vez. Estoy feliz de estar aquí en el programa contigo, con todo el equipo de Revista Latina. Y bueno, valgan las verdades, yo también soy uno de los televidentes que siempre ve este programa, entonces el honor es mío de poder participar y traer un poquito de mi granito de apoyo a la comunidad. Muchísimas gracias. Anthony, conversándonos un poquito, mira, tú estás dedicado a lo que es... estás trabajando, haces varias actividades, ¿verdad? Una de esas eres asesor de trabajo en Shizuoka, en Job Station, ¿verdad? Que lo que vendría a ser el Harowaku, ¿verdad? ¿Así o no? Bueno, ¿es diferente? Para explicarlo detalladamente, sería el Hello Work es la entidad del gobierno japonés, o sea, estamos hablando a nivel de Japón, y el Shizuoka Job Station es únicamente una entidad gubernamental de Shizuoka, del departamento de Shizuoka, donde se trata todo lo que son consultas para todos los moradores, todas las personas que viven en Shizuoka, ¿no? Entonces nos interesa que sean extranjeros, japoneses, jóvenes, personas mayores. Normalmente todas las personas pueden hacer las consultas aquí. Y el tipo de consultas es básicamente, el Hello World, uno más va ya a buscar el trabajo y decir, bueno, tienes esta oportunidad, tienes esto, preséntate. En el Job Station de repente es una fase antes de esto. Por ejemplo, hablando en el caso de los extranjeros, hay muchas personas que vienen con el sueño o con la esperanza de poder de repente aspirar a mejores trabajos, aspirar a trabajar como Shain, como funcionario directo. Entonces en el Job Station ayudamos a buscar el trabajo y la capacitación para poder presentarse. Por ejemplo, cómo escribir un currículum correcto en japonés para presentarse como Shain, o para presentarse a un arbaito, o para presentarse a una haken, mismo así, es diferente la forma de hacerlo. Cómo hacer una entrevista en japonés, qué es lo que te van a preguntar, hacemos los entrenamientos, simulaciones de entrevistas, y también ayudamos a la persona a crear un plan de trabajo para su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunas personas tienen el sueño de trabajar en esto y no es algo realista de repente que lo podamos hacer ahorita. Pero tenemos de repente 3, 4 años, 5 años, hacer un plan de trabajo donde uno pueda capacitarse, trabajar en algo y después de 3, 4 años volver a intentar o ya estar capacitado para intentar hacer lo que hace. Y dentro de eso también muchas personas vienen a veces a hacer consultas por problemas que han tenido en el trabajo, por accidentes de trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en sí en el Job Station no se atienden las consultas directas de problemas de trabajo, pero el Job Station está dentro de un centro, el centro de consultoría a todos las personas que viven en Shizuoka, y aquí también tenemos lo que es la ventanilla de consultas de problema de trabajo y ayuda al consumidor. Y bueno, por ende, como consultor y traductor del centro, yo me ocupo de todas estas consultas. Qué interesante tu trabajo, felicitaciones, muchas gracias, y me imagino que pues los latinos, los hispanohablantes que viven en la zona, en Shizuoka, al ir al centro donde tú trabajas, como bien dices, no es exclusivo para extranjeros, encontrarse con alguien que hable su idioma debe ser una bendición, ¿verdad? Claro, porque bueno, normalmente uno tiene traductores, ¿no? En el caso del Central Job Station, ¿no? Hablan directamente conmigo, entonces es más rápida la comunicación, más efectiva, y bueno, no solamente vienen personas hispanohablantes, también muchas personas que hablan el portugués, y últimamente también usan bastante las personas que provienen del Asia. Entonces, bueno, básicamente cualquier nacionalidad es bienvenida. Pero bueno, sí, como compatriotas o personas hispanohablantes a veces nos alegramos en poder hablar en el mismo idioma, ¿no? Claro, sí. De hecho, es la mayor dificultad que tenemos, ¿verdad? Los extranjeros que vivimos en Japón es eso, ¿no? Y nuestra comunidad también. Creo que el mayor reto que enfrenta es no hablar el idioma japonés, y de ahí es donde parten todos los problemas y los problemas y los retos que enfrentamos día a día, ¿no? En diferentes aspectos.
Por ejemplo, yo creo que muchos, ya las personas que viven, ya tienen tiempo en Japón, a veces pueden hablar un japonés dentro del trabajo o en la vida cotidiana, como, bueno, no sé, ir a la prefectura, ir a hacer compritas, cualquier cosita, es esto, pero ya en problemas de repente mucho mayores, de que no solamente es conocer el japonés, sino tener conocimiento de la ley en sí, de lo que uno quiere preguntar o saber. Yo creo que sí, al momento es todavía una dificultad grande, bueno, como lo es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el Shōbyo Teate, que, y valga las verdades, no es solamente, lo voy a decir así abiertamente, no es solamente los extranjeros. Hay muchos japoneses que conocen el Shōbyo Teate, pero no tienen el conocimiento exacto del 100% en qué se basa la ley o cómo se obtiene esta ley, ¿no? Entonces, si, bueno, un japonés que es su país no lo conoce, a veces mayor aún cuando nosotros los extranjeros se nos hace de repente un poquito complicado en saberlo, ¿no? Así es, tienen mucha razón. Lo que pasa es que en estos temas ya entran lo que le llaman el Senmon Yogu, o sea, las palabras técnicas propias de ese tema, de ese campo, y que la verdad es que ni un nativo japonés de a pie las conoce, ¿no? Es más complicado. Bien, vamos entonces con el tema del Shōbyo Teate. Hace poco recibí una consulta y me doy cuenta que nosotros en algún momento, alguno de los especialistas que nos apoya, el licenciado Matsumoto, también lo debes conocer, Alberto Matsumoto, él ha escrito sobre este tema, pero tú sabes que a veces también pasa el tiempo, las cosas van cambiando, se van ajustando, y también hay que siempre estar refrescando los temas y dándole a las personas, porque no siempre todos lo leyeron o si lo vieron se olvidaron, y para decirte la verdad es que lo que yo he aprendido en estos 25 años con la comunidad recibiendo consultas es que somos de que nos acordamos cuando necesitamos, ¿no? No somos de almacenar información, sino ¿cómo era? Creo que lo vi, ahora lo necesito, y en ese momento me pongo a buscarlo, ¿no? Claro, bien, claro. Vamos con el tema, por favor, te escuchamos. ¿Cómo nos puedes explicar acerca de este Shōbyo Teate, que le llaman así? En realidad es Shōbyo Teate Kin, ¿verdad? Pero más le dicen Shōbyo Teate. Shōbyo Teate, ajá. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es el Shōbyo Teate Kin? ¿En qué se basa la ley? ¿Cuáles son las reglas que uno tiene que cumplir o los requisitos para poder obtener esta asistencia monetaria por cuestión de enfermedades o lesiones del trabajo? Okay. Entonces, primeramente, muchas personas de repente entrarán en la confusión. El Rōsai, que es el seguro de accidentes de trabajo. Cuando uno tiene un accidente de trabajo o una enfermedad a causa del trabajo, uno tiene que recibir asistencia médica, y también dependiendo de la lesión o de la enfermedad o de la pérdida de algún miembro del cuerpo, en este caso uno tiene el derecho de recibir el Rōsai, lo que es... el Rōsai comprende asistencia médica y también una compensación económica, ¿no? En caso el trabajador, dependiendo de la lesión, exacto. Claro, quede con lesión, porque a veces hay secuelas de la lesión, ¿verdad? Entonces, eso es el Rōsai. Esto también va a ser un tema más adelante, porque he recibido muchas quejas de personas de la comunidad que cuando sufren un accidente dentro de la empresa, les dicen usa tu seguro, usa tu hoken, no quieren que usen el Rōsai. Después de repente nos puedes explicar por qué. Continuemos con el Shōbyo Teate. Okay. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el Shōbyo Teate y el Rōsai? Que es básicamente la causa o el lugar de la ocasión. Sí, el Shōbyo Teate se le da a las personas que tienen una enfermedad o lesión fuera del trabajo. ¿Okay? No tiene nada. El Rōsai es dentro del trabajo. Como dice, no voy a explicar detalladamente lo que es el Rōsai el día de hoy, porque
se nos acaba la hora. Vamos a enfocarnos en el Shobyo Teatekin, que es el tema del día de hoy. Entonces, esto pasa así, para hacerlo más simple. Por ejemplo, el domingo saliste a hacer compras y, bueno, no sé, estabas con las bolsas, pisaste mal, te caíste y tuviste una fractura, por ejemplo. Entonces, lógicamente, tú no puedes ir a trabajar. Claro. Entonces, en estos casos se activa el Shobyo Teatekin. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para activar el Shobyo Teatekin? Número 1, que estés pagando o estés inscrito en el seguro de salud del Kempo, o como lo conocemos mayormente en los extranjeros, en el Shakai Hoken. Okay. Entonces, recordemos que el Shakai Hoken son dos seguros unidos, es el seguro social, que es el seguro médico, y el seguro de pensión. Esto lo llamamos, los extranjeros tenemos la costumbre de llamarlo el Shakai Hoken. Entonces, en este caso, uno tiene que estar inscrito en el Shakai Hoken para poder recibir el Shobyo Teate. Okay. Porque el Shobyo Teate no lo paga el Hello Work, no lo paga la municipalidad, el Shobyo Teate te lo paga el Kempo, que es la asociación del seguro social para los trabajadores que están inscritos en ellos. Entonces, número uno, tenemos que tener... Perdón, para que quede claro, una persona que tiene el Kokumin Hoken no puede recibir el Shobyo Teate. No, básicamente no. Okay. Porque es únicamente pagado por el Kempo. Ok, perfecto. Saliendo de esto, el segundo requisito que tenemos que tener, por ejemplo, tuviste una lesión leve y faltaste 3 días al trabajo. Entonces no tengo que recibir mi Shobyo Teate. En este momento el Shobyo Teate no se activa porque tienes que tener más de 4 días consecutivos de poder faltar al trabajo. Entonces a veces hay también reconocimiento, hay personas por ejemplo que descansan jueves, viernes, lunes intentan ir al trabajo pero no pueden trabajar y se regresan, ¿no? Entonces en esos casos se explica y hay el reconocimiento que como no se cuenta como día de trabajo y se cuentan consecutivos. Pero bueno, para hacerlo más fácil tienes que tener más de 3 días de descanso. A partir del 4º día es el derecho a recibir el Shobyo Teate. Ok, quiere decir que los primeros 3 días no recibes nada, corren por tu cuenta. Okay. Exacto. Por eso, bueno, nos enfocamos de repente en una fractura que sería más fácil. Una fractura indica de repente una operación y un tiempo de poder curarse, ¿no? El tiempo recuperación y todo. Entonces, básicamente, rápidamente sería un mes y medio, normalmente sería unos 2 meses, dependiendo de la fractura, hasta 3 meses de repente. Entonces, sería eso el tiempo que uno descansa. Entonces, el primer mes va a partir del 4º día, recién tienes el derecho a cobrar el Shobyo Teate. Saliendo de lo que es del 4º día, después tenemos lo que es el Ninte, que es lo que el Kempo básicamente dice, bueno, te podemos pagar esto, te vamos a pagar esto por tantos días y por esto. Más o menos se cree que es el 60% de tu salario. A muchos lo explican así. Pero hablando detalladamente, no es el 60%. Hablando detalladamente, es básicamente ellos hacen, el Kempo hace una cuenta de los últimos 12 meses de tu salario. Y hacen un promedio. De este promedio, este 100% lo multiplican por 2/3. Bueno, básicamente viene a ser de un 60, 62, 3, 4, 5%, ¿no? Entonces, por eso normalmente se generaliza por el 60%, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te afecta esta forma de repente, no sé, de que se hace el trabajo, por ejemplo, por ejemplo, cuando, si trabajas de Haken y no ganas mensual,
Por ejemplo, el mes 12, que es en diciembre, que uno trabaja menos, los Yasumis del Golden Week, Yasumis de verano también. Entonces, lógicamente, entran a esta cuenta. Entonces, tú dices, un ejemplo súper fácil. Yo gano 200,000 yenes al mes. Y entonces mi Shobyo Teate 60%, yo merezco recibir 120,000. Súper simple. Pero haciendo las cuentas anualmente, tu promedio no es de repente 200,000, sino es 185,000, 190,000. Entonces, bajo este salario promedio es lo que se te paga el 2/3, ¿no? Entonces, a veces yo he tenido casos también que personas dicen, no, pero es muy poco lo que me están dando. O no es el 60%, ¿no? Entonces, bueno, el que decide exactamente cuánto te paga es el Kenpo. En última instancia, nosotros damos lo que es la ley, cuánto es el porcentaje, pero los que determinan exacto cuánto te paga es el Kenpo, ¿no? Pero dando un aproximado, sería esta la forma que se hace el cálculo de el Teatequín, que sería, bueno, la asistencia monetaria por la lesión o enfermedad. Ok, perfecto. Qué interesante, de verdad. Muy bien explicado. Entonces, bueno, básicamente esto sería lo que es el Shobyo Teate en su básico. Ahora tenemos, por ejemplo, otros puntos importantes que son, por ejemplo, número 1, si la empresa, a veces en lo que es personas que trabajan por Haken, por empreteras o tercerizados, como lo quieren decir, no es muy normal, pero a veces cuando eres Shain o tienes ya un trabajo antiguo, hay empresas que te pagan a veces el Kyugyo Teate o te pagan un Teate. Kyugyo Teate es la asistencia monetaria por falta del trabajo, ¿no? Entonces, no es muy normal que te paguen, en verdad no es normal que te paguen Kyugyo Teate cuando te has lesionado o tienes una enfermedad porque no tiene nada que ver con el trabajo. Pero a veces algunos reciben algunos bonos o algunas ayudas de la empresa en estos meses de descanso. Entonces, este porcentaje lógicamente se suma a la cuenta total. O, por ejemplo, si tú recibes, como le digo, no es muy normal, pero la ley lo dicta así, si tú recibes una ayuda de la empresa mayor al Shobyo Teate, básicamente no tienes derecho a recibir el Shobyo Teate porque ya estás recibiendo una ayuda monetaria que sobrepasa esto, ¿no? Sería un punto extra. O también, por ejemplo, para las personas que reciben ya lo que es el Shogai Nenkin, que es la jubilación, no, bueno, ¿cómo le podríamos decir? La jubilación, o sea, la pensión porque tiene alguna discapacidad, ¿no? Exacto. No sé exacto la traducción en español, pero sería jubilación por discapacidad, ¿no? Entonces, si tú ya recibes esto aquí, y hay personas que son jóvenes, pero ya reciben esta jubilación por discapacidad por algún trabajo que hayan hecho y hayan quedado con una discapacidad, pero todavía continúan trabajando y reciben la pensión por esto. En este caso también se hacen, bueno, no lo voy a detallar para no explanarnos mucho en el tema, pero también se hacen las cuentas por cuánto recibes de aquí y se hacen las cuentas cuánto tienes derecho a recibir el Shobyo Teate y la diferencia, si es mayor el Shobyo Teate, te pagan únicamente la diferencia, no es que te van a pagar Shobyo Teate y el Shogai Nenki. Claro, siempre están cuidando esa parte, ¿no? O sea, te completan, llegan hasta un tope si ellos bueno, se da también en otras ayudas, ¿no? En otras situaciones. El caso del tema de la ayuda, del dinero, o sea, la asignación por discapacidad, esa discapacidad es porque ha sido adquirida en el trabajo.
Tiene que haber sido, no, porque a veces hay, tú sabes, hay shogaisha, ¿no? O sea, hay personas que tienen algún tipo de discapacidad o limitación que ya viene de nacimiento, ¿no? Claro, eso ya es otra ayuda cosa. Que sería... Esto es solamente para aquellas personas que tienen una discapacidad, una limitación a raíz del trabajo. Claro, básicamente. Bueno, sí, para no explayarnos mucho, sí. Hay puntitos y por aquí y por allá, pero básicamente sí. Entonces, en este caso, para explicarlo así súper rápido, las personas que, como dice usted, que ya tienen una enfermedad o una discapacidad desde pequeños o desde una determinada edad, uno tiene el derecho, bueno, primero tienes que ir a la prefectura, presentarse, que te den el Shogai Ninte, que es básicamente la aprobación de qué nivel de discapacidad tienes, y basado en eso uno recibe una ayuda o pensión vitalicia de la prefectura, ¿no? Entonces, pero el Shogai Nenkin a veces es, más que todo viene por el Nenkin, tienes que tener más de 10 años trabajando para poder entrar a esta pensión. Y bueno, hay, como le digo, hay muchísimos puntitos, pero que no sé, dependiendo de si quiere nos explayamos. No, sí, no hay problema, hay tiempo, me gustaría porque, o sea, claro, estamos hablando aquí ya también de lo que es, esto de repente abarca otro tema, ¿verdad? Que ya sería lo que es la jubilación, ¿no? El Nenkin, o sea, las pensiones de jubilación. Bueno, sigamos con lo del Shobyo Teate para no perdernos del tema. Claro, entonces, bueno, eso sería lo que es básicamente el Shobyo Teate Kin, o sea, lo básico, la ley básica, lo que sería la explicación básica del Shobyo Teate Kin. Ahora, por ejemplo, otra parte también que personalmente ya he tenido consultas y de repente algunos personas que no ven, televidentes, puedan también, o en la radio nos escuchen, que tengan esto. ¿Y cómo se hace el trámite del Shobyo Teate Kin? ¿Qué papeles tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito? Yo lo hago, lo hace la empresa. Entonces muchas personas de repente conocen el Shobyo Teate Kin, pero no saben cómo se hace. Se aplica. Entonces lo normal es que, por ejemplo, la empresa te prepare los papeles, normalmente. Y la empresa te tiene que dar un papel para, bueno, no te tiene que dar, por ejemplo, tú pedir si trabajas directo a la oficina de la empresa, si trabajas por una Haken, pedir a la Haken Gaisha, pedir a la empretera, que te den los papeles del Shobyo Teate. La empresa se encarga de escribir un papel. Después tú te encargas de poner algunos datos básicos en otro papel, y un papel tiene que ser llenado por el médico, básicamente para bueno, para que se explique cuál es la razón por el que cómo pasó esa lesión o enfermedad y cuánto tiempo necesitas de descanso y esto y lo otro. Entonces muchas personas creen que con por ejemplo, el Shindansho, que es la carta de explicación médica, es suficiente. No, necesitas que el médico te escriba el papel del Shobyo Teate. El formulario del Shobyo Teate tiene un formulario. El formulario médico, que sería la hoja C. Bueno, entonces en este caso tienes, por ejemplo, normalmente las personas van o a una clínica o a un hospital grande. Si vas a una clínica es mucho más simple, te acercas a lo que es el uketsuke, que sería la recepción, y en la recepción, bueno, explicas que necesitas el papel para el Shobyo Teate y que necesitas que te lo escriban. Algunas clínicas no cobran por esto, se lo dejas y te dicen, ok, entonces regresa de aquí a tantos días y el doctor lo va a escribir. Algunas clínicas te cobran algún tesurio por el doctor escribirlo, poner su firma. En los hospitales grandes es un poquito más complicado. En todos los hospitales grandes, hospitales, normalmente tienes una ventanilla especializada en lo que son trámites y papeles. Específicamente donde te dan el Shindansho, donde te dan la carta médica. Ahí pues llevas este papel
y pides que necesitas que te lo escriba en el Shovio Teate. Al igual escribes un formulario que te lo llenen y después de tantos días puedes regresar a recogerlo, ¿no? Entonces en la parte médica no es tanto el problema, es solamente ir, pedir y que te lo den. Y bueno, después que te dan ese papel, se lo llevas a la empresa, como si trabajas directo, o a la empretera, y ellos juntamente ya con los otros papeles escritos, bueno, lo doblan, mandan con tu récord de salario de los últimos 12 meses o algunos papeles más, y se envían al Kenpo, que es a la asociación de lo que es el seguro de salud, ¿no? Entonces el Kenpo recibe estos papeles, ellos empiezan a hacer el trámite y todo esto, y muchas personas a veces creen que, bueno, el Kenpo no les hizo caso o demoró mucho o esto y lo otro, pero no, en sí estos papeles en verdad demoran bastante tiempo. Demoran, ok. Sí. Por ejemplo, yo les digo a las personas así, si tienes suerte, en 2 meses ya te llega el Hagaki diciendo que es el primer Ninte de tal día a tal día. Que te van a pagar, y te van a pagar en total tanto, y tal día se va a depositar el Shovio Teate. Hay veces que demora un poquito más, demora 3 meses, mayormente hasta 3 meses es lo normal, entre comillas, que es la cantidad que demora en hacer lo que es el trámite. Pero en estos casos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando demora más o qué pasa cuando demora menos? Por ejemplo, cuando es una lesión o más que todo una enfermedad, por ejemplo, ya es crónica. Entonces, ya te lo han pagado antiguamente y tú quieres volver a cobrar por eso, por lo otro. Entonces, el Shovio Teate básicamente no te va a pagar toda la vida por la misma enfermedad. Entonces se limitan a hacer estas investigaciones médicas. En algunos casos se dan el trabajo de llamar al médico, de pedir el récord médico del paciente y todo esto, verificar. Y bueno, entonces por estas razones no es un papel que va a salir en 1 o 2 semanas, sino te demoran básicamente de 6 a 8 semanas como mínimo, que sería, bueno, 1 mes y medio, 2 meses en llegar a ti, ¿no? Taigen, ¿no? O sea, claro, porque la persona está sin trabajar y tiene que esperar 2 o 3 meses para recibir pues una ayuda económica, ¿no? Y nos queda claro también a través de tu explicación que este trámite del Shovio Teate definitivamente lo tienes que hacer con la ayuda de tu empresa, no lo puedes hacer por sí solo. Exacto. Ahora, no es que no lo puedes hacer por ti solo. Como digo, normalmente lo hace la empresa. Ahora, espero que, bueno, sean mucho menores los casos en la actualidad, pero lamentablemente hay empresas que se niegan a darte esta ayuda, que en verdad, como les digo, la empresa no lo paga, no lo paga el Hello World, lo paga el Kenpo, entonces... No, yo personalmente no entiendo. Justo eso es lo que te quería preguntar. Yo también sé, porque he recibido muchas consultas, de que hay empresas que no quieren apoyar al trabajador a hacer este trámite. O sea, ¿cuál sería el motivo? Decía yo, ¿no? Si ellos no son los que pagan, y en todo caso es un derecho del trabajador y es una ayuda que ellos le pueden dar si consideran a su trabajador, ¿verdad? Exacto. Bueno, no puedo generalizar las razones, pero bueno, he ido a algunos seminarios de capacitación sobre el caso, y en ese seminario se decían ese tipo de razones. Por ejemplo, número 1, a veces cuando son empresas chiquititas y tienen siempre falta de personal, por ejemplo, es una empretera y solamente tiene 2, 3 trabajadores. Por ejemplo, el chacho, el dueño de la empresa, y 2 trabajadores más. No tienen una secretaría, no tienen una contabilidad, no tienen esto. Y en este caso, por ejemplo, y tienen, no sé, 200, 300 trabajadores. Y básicamente siempre están ocupados con todo, ¿no? En este caso, a veces se le intentan negar o no hacerlo
por el simple razón que, bueno, no se abastecen con eso. No estoy justificando, pero fue una de las razones que se dijo en el seminario que, bueno, como que dicen, hablándolo sincero, mendoxai. Sí, o sea, mendoxai. No, o sea, que fastidio que hacer esto. Claro. Y también, ¿por qué te enfermas? Engorroso, ¿verdad? Claro, y tengo que poner a otro trabajador, buscar a otro, claro. y en vez de ponerse en los zapatos de la persona, claro, como su trabajador, apoyarlo, por el contrario se molestan porque es una pérdida de dinero, por aquí, por allá, entonces pasa esto, sí. Encima no me trabajas y encima te voy a tener que hacer los trámites, ¿no? Algo así. Sí, he recibido yo varias consultas de eso también y sí, puede ser que vaya por ahí, ¿no? Interesante. Claro, y el segundo punto también que tocaron mucho a veces es que, por ejemplo, también hay empresas que, como dicen, prefieren ya cortar con el trabajador. Sí, y no lo hacen eso lo otro. Pero, ¿dónde me voy primero? A ver. Prefieren hacer cortar esto lo otro. Primero me voy a la primera parte. Pero bueno, pase lo que pase, la empresa que no te lo quiere hacer, el Shobyo Teate no significa que solamente la empresa lo puede hacer. Uno personalmente también puede tramitar su Shobyo Teate. En ese caso tienes que bajar los formularios de internet que están en el Kenpo, que son gratuitos. De repente, si es difícil para ti por el idioma hacerlo, pues tienes 2-3 opciones. Primero, una opción, por ejemplo, contratar a una persona que tenemos bastante en la comunidad, que conoce esos trámites, y que te ayude a escribir los papeles, hacer las traducciones y todo esto. Número 2, hay, no todas las prefecturas, pero algunas de las prefecturas tienen estos centros multiculturales, donde tienen ayuda o consultoría a la vida cotidiana, problemas cotidianos de trabajo, para los residentes extranjeros. En algunos de estos casos, aquí te pueden, no sé, de repente no te lo van a llenar, pero te podrían ayudar a cómo bajarlos, mínimo tener los formularios en la mano. Y el tercer punto es comunicarte directamente con el Kenpo, explicar la razón, si hablas el japonés pero no lo consigues leer, y de repente pedir que si se te puede mandar el formulario o se te puede comunicar cómo acceder al formulario en estos tipos, y en la gran mayoría te van a decir, entonces ven a la ventanilla principal, que tenemos una ventanilla principal en casi todos los estados de Japón, y yendo directamente ahí, ellos te dan los formularios y te explican qué tienes que hacer en cada papel escribir, ¿no? Entonces, en un caso que la empresa te lo niegue, es permitido que lo puedas hacer tú mismo. Ok, para acceder, se me vino una pregunta ahora, para acceder a este beneficio, esta ayuda o este subsidio del Shobyo Teate, me imagino que hay que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, hay que tener un determinado tiempo de trabajo afiliado, me refiero al Shakai Hoken en este caso, o eso no. Para ser, exactos en la parte de lo que es el Shobyo Teate, hasta donde tengo entendido, tienes que tener, el primer mes pago. Y luego de esto, o sea, no hay un tiempo establecido que tienes que tener, por ejemplo, como el Hello Work, que es más de 6 meses pagos, claro. Cuando te votan, o si sales tú mismo, más de 1 año pago. Entonces, en el Shobyo Teate no te estipulan esto, básicamente tienes que ser protegido por el Shakai Hoken mediante la ley del Shakai Hoken, ¿no? Ahora, el único caso que no puedes recibir el Shobyo Teate mismo pagando el Shakai Hoken es cuando eres lo que es en el Ninkezok, que es básicamente, hay personas que ya dejan de trabajar, pero por decisión propia uno puede continuar pagando el Shakai Hoken. Uno paga el 100% del Shakai Hoken. Entonces, uno pagando el 100% del Shakai Hoken, uno puede continuar recibiendo el Shakai Hoken, ¿no? Pagar la pensión, pagar su seguro de salud. Pero en este caso, como no estás trabajando, porque esta es una asistencia para
proteger a la persona y proteger a su familia que por causa de una enfermedad o lesión no pueden adquirir un sueldo porque no pueden trabajar, entonces se activa el Shobyoteate. En el caso cuando uno lo paga por voluntad propia sin trabajar, entonces entre comillas no estás perdiendo ningún ingreso monetario. Por esta razón no se activa el Shobyoteate. Mira qué interesante, ¿verdad? Cuántas cosas. Tenemos una consulta, Anthony. ¿Te la leo? ¿La lees tú? ¿Estás con...? Perdón, estoy con el Zoom nada más. Voy a abrir. Una consulta por... No te preocupes, yo te lo leo. Una consulta, por ejemplo, dejo de trabajar por alguna operación que no es accidente de trabajo. Descanso 2 meses. ¿A dónde tengo que pagar el Shakai Hoken? ¿Entendiste? Te repito. Entendí lo que me leyó, pero por ejemplo no le entendería la pregunta. Deja de trabajar, o sea, ya sale del trabajo. Dice, una consulta, por ejemplo, dejo de trabajar por alguna operación que no es accidente de trabajo, ¿ya? Descanso 2 meses, ¿a dónde tengo que pagar el Shakai Hoken? O sea, claro, creo que lo que quiere decir es que si por razones decide, ¿no? Hacerse una operación, someterse a una cirugía o un tratamiento que no tiene nada que ver con el trabajo y esto, durante ese tiempo que no está trabajando, ¿cómo puede hacer para pagar el Shakai Hoken, mantener su Shakai Hoken? Ok. En ese caso, bueno, llamas directamente al Kenpo, como les digo. Bueno, no sé si después de esto podemos ponerle el link de... Sí, sería perfecto, gracias. Kenpo. Y en este caso, entonces, uno comunicarse ahí y ahí no recuerdo qué número, pero hay exactamente el número de ventanilla para el Ninke Zokunokata, que es para las personas que desean continuar pagando el Shakai Hoken, y uno se habla por teléfono, se consulta, o como digo, pueden ir directamente a las oficinas del Kenpo, que casi son en todos los estados de Japón, y aquí puede uno hacer los trámites y uno puede continuar pagando su Shakai Hoken. Muy bien. Bueno, yo tengo otra consulta que de hecho es una consulta que recibí hace pocos días, donde me decían que estaba descansando por un tratamiento porque la persona estaba enferma y que o sea, si no podía activar sus descansos pagados Yukyukyuka, y que si podía usar su este sistema del Shobyoteate, ¿no? Entonces me gustaría que aclares aquí, o sea, ¿cuál es la relación que hay entre los dos? Ok, yo creo que entendiendo bien lo que es el Yukyukyuka sería fácil el entendimiento. Sí, ¿verdad? Yukyukyuka básicamente te están pagando por un día de trabajo, pero no estás yendo a trabajar. O sea, legalmente tú estás trabajando ese día. Hablando leyes. Entonces, como acabamos de explicar, el Shobyoteate es para las personas que no pueden trabajar un periodo mayor, bueno, pasando los 3 días a partir del 4.º día, que tiene el derecho a recibirlo. Si tú descansaste 2 semanas y las 2 semanas se la pagaron con UQ por tu decisión propia, en este caso uno ante la ley no está de descanso, uno está trabajando. Entonces, por ende, no se activa el Shobyoteate en estos casos. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo podrías activar entre comillas, el Shobyoteate, pero sería un poco bastantes trámites y esto? Por ejemplo, cuando tú faltaste, querías activar tu seguro del Shobyoteate y la empresa, por decisión de la empresa, no te hace los papeles y bueno, básicamente te los paga como UQ. Algo que no fue tu decisión,
algo que tú no escogiste, que ya he escuchado casos de esto. Entonces tú tienes el derecho a reclamar y pedir, o sea, que no usen tus UQs, porque tus UQs son tus descansos, vacaciones remuneradas, y que tienes que activar la asistencia por enfermedad o lesión, que sería el Shobyo Teateki, ¿no? Entonces, por ende, no se pueden activar los dos. Ahora, yo sé que hay personas que de repente van a comentar, pero a mí me lo hicieron, en mi empresa me lo dieron y esto, lo otro. No voy a negar que existen esos casos, pero en la normalidad no es posible, porque como dice, tienes que faltar o estar de descanso por enfermedad o lesión. Ok, muy bien. Anthony, muy interesante, de verdad ha sido muy ilustrativo conversar contigo. Gracias, nos has explicado de una manera muy clara, muy fácil de entender también. Se nos ha ido la hora volando. Me quedaría aquí contigo toda la noche, pero ya me están diciendo. Nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría también aprovechar para informar a la comunidad. Tú estás dedicado a dar este tipo de asesoría, ¿verdad? A las personas que necesiten hacer un trámite, claro, alguna cuestión. Háblanos de esto. Si me permiten el espacio, sí. Yo soy director, tengo mi propia empresa, emprendimiento, Grace Consulting, que es básicamente todo lo que es consultorías, traducciones y todo eso. También trabajo con ventas de seguros de vida, de carros y todo ese tipo. Entonces, mediante esto, bueno, no solamente, por ejemplo, solamente una traducción, sino también me dedico a hacer todo lo que son esas consultorías. ¿Qué debes hacer en este caso? ¿Qué leyes te ayudan? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo tienes que hacer los trámites? ¿Qué papeles presentar? Si necesitas traducir, también lo hacemos. Y bueno, básicamente es en todo lo que son consultoría y asesoría. En el caso de mi trabajo personal, sí, no es gratuito, por la razón que es mi empresa. Claro, en este caso, bueno, para el Job Station, si las personas que viven en Shizuoka, el Job Station sí es totalmente gratuito, porque es una oficina gubernamental y bueno, ellos me pagan a mí por yo trabajar ahí, ¿no? Entonces, pero si es personal, cualquier persona de cualquier lugar del país se pueden comunicar conmigo y bueno, estar haciendo sus consultas de cualquier cosa. Hacemos consultas desde pequeñas traducciones hasta cómo abrir una empresa, cómo registrarse como autónomo, licencias y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te contactan? Me pueden contactar por la página Grace Consulting, o básicamente si quieren me llaman al 070 8497 8845. Con ese número me encuentran en Line, en WhatsApp, me pueden llamar directamente, mensajes, y ya se comunican conmigo directamente dependiendo del horario. Bueno, les respondo ahí mismo, les respondo al otro día o esto, pero siempre me estoy comunicando con mis clientes. Grace Consulting tiene página en redes o es una página web donde te ubicamos. Lo más fácil, creo, para los extranjeros sería en Facebook. Okay. No cuelgo mucho contenido, es una página, mayormente la gente solamente se comunica por ahí conmigo para hacer las consultas y solicitarte tus servicios. Exacto. Entonces pueden comunicar ahí. Ok, muy bien, Anthony, muchísimas gracias, de verdad ha sido muchísimas gracias por toda la información, orientación que nos ha dado. Te comprometo públicamente para más adelante tocar otros temas. Son muchos los temas, son temas de verdad muy importantes que todo trabajador debe conocer para poder hacer valer sus derechos. Vivimos en este país, nuestra comunidad ya tiene más de 30 años, 35, algunos un poquito más, un poquito menos, pero el hecho de no hablar el idioma japonés nos limita muchas veces y no nos permite conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y a mí, que soy como parte de Revista Latina y de Geo Latin Community, recibiendo consultas, me enerva me enerva realmente ver cómo hasta ahora se cometen abusos pues por parte de algunos trabajadores, de algunos empleadores, ¿no? Con nuestra gente, ¿no? Y esto no ocurre solamente con la comunidad hispanohablante, ocurre, o con los Nikkei, como nos llaman, ocurren con diferentes
nacionalidad, hasta con los mismos japoneses, ¿no? Yo tengo de repente me van a odiar por esto que voy a decir, pero creo que la ley laboral en Japón no protege al trabajador. Hay muchas cosas huecas, muchas cosas que quedan en el aire. Entonces, lo poco que tenemos a nuestro favor, tenemos que tratar de estar informados y pues que se nos trate con justicia, ¿no? Que es lo que me parece lo justo, ¿no? Tampoco nos pedimos nada claro, que no nos corresponda. Exacto. Por último, para terminar, porque ya creo que nos pasamos de la hora, como dice usted, se hizo rapidísimo la hora. Sí, encantado cuando haya tiempo, cuando desee, me convida, yo encantado de poder traer estas mini charlas sobre leyes, cositas que nos van a ayudar en esto. Y lo básico, el consejo que le daría a toda nuestra comunidad en su totalidad sería, número uno, informarnos con todas las leyes que nos protegen, que nos ayudan, y no solamente las leyes que están a nuestro favor, sino también las leyes que están a nuestra contra, tener un conocimiento total para poder protegernos en su totalidad. Y número dos, no actuar de repente a la loquera, a la amargura, sino poder tener pruebas, poder captar todo, tener, por ejemplo, los contratos, no firmar por firmar, sino leerlos bien, o pedir que lo puedo llevar. Y esto, ¿por qué? Porque ya he tenido muchos casos, por ejemplo, personas que por el amargo del momento dicen, firmo, dejo todo, y a veces perdemos todos nuestros derechos por una firma en un mal tiempo. Así es. Yo siempre recomiendo, si no te lo dan en tu idioma, no firmes. No firmes nada, no sabes si estás firmando tu sentencia de muerte, siempre les digo así, ¿no? Entonces creo que estamos en nuestro derecho de no querer firmar si no entendemos lo que dice en el papel, ¿no? Es completamente válido, creo, pero con esa seguridad y con ese derecho tenemos que decirlo abiertamente, no nos sintamos obligados a firmar algo que no sabemos cuál es el contenido. Anthony, muchísimas gracias, un abrazo virtual y quedas invitado, ya coordinaremos para más adelante en qué horario te permite volver a compartir con nosotros tus conocimientos, y también qué tema sería si las personas que nos están viendo desean algún tema también, porque de eso se trata, ¿no? De tratar de ver si ellos tienen algunas inquietudes, algo, porque hay infinidad de temas que yo sé que sobre los que nos puedes orientar. Bien, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue el programa Radial Latina. Les recuerdo que la edición de Revista Latina de febrero está en circulación. La encuentran en 27 prefecturas de Japón, más de 420 lugares. La revista es gratuita. Si no tienen algún centro de distribución cerca de casa y desean distribuir la revista, contacten con nosotros al 078-739-0633, 078-739-0633. También pueden acceder a la versión digital de Revista Latina visitando nuestra página web latin-a.org. Bueno, esto fue el programa Radial Latina, con nosotros será hasta el próximo miércoles. Cuídense. Gracias, Anthony. Ayúdame a despedir. Chao, gracias. Adiós.